El viaje, de Edith Wharton. Mientras yacía en su litera, mirando las sombras en el techo, el sonido de las ruedas invadía su mente, llevándola más y más profundo en círculos de lucidez despierta. El vagón dormitorio había caído en su silencio nocturno. A través del vidrio húmedo de la ventana, observaba las luces repentinas, los largos tramos de oscuridad apresurada. De vez en cuando giraba la cabeza y miraba a través de la abertura en las cortinas hacia las cortinas de su esposo al otro lado del pasillo. Se preguntaba inquieta si él necesitaba algo y si podría escucharlo si la llamaba. Su voz se había debilitado mucho en los últimos meses y se irritaba cuando ella no lo escuchaba. Esta irritabilidad, esta creciente petulancia infantil, parecía dar expresión a su imperceptible distanciamiento. Como dos caras mirándose a través de una hoja de vidrio, estaban cerca el uno del otro, casi tocándose, pero no podían oírse ni sentirse. La conductividad entre ellos se había roto. Ella, al menos, tenía esta sensación de separación, y a veces imaginaba que la veía reflejada en la mirada con la que él complementaba sus palabras fallidas. Sin duda la culpa era de ella. Estaba demasiado impenetrablemente sana para ser tocada por las irrelevancias de la enfermedad. Su ternura llena de autorreproche estaba teñida con la sensación de su irracionalidad. Tenía un sentimiento vago de que había un propósito en sus tiranías indefensas. La repentinidad del cambio la había encontrado tan desprevenida. Hace un año, sus pulsos latían al mismo ritmo robusto. Ambos tenían la misma confianza pródiga en un futuro inagotable. Ahora, sus energías ya no marchaban al mismo paso. Las de ella aún se lanzaban adelante en la vida, reclamando regiones no conquistadas de esperanza y actividad, mientras que las de él se rezagaban, luchando en vano por alcanzarla. Cuando se casaron, ella tenía tantas carencias de vida que compensar. Sus días habían sido tan desolados como el aula blanqueada donde forzaba hechos poco nutritivos en niños reacios. Su llegada había interrumpido el letargo de las circunstancias, ampliando el presente hasta convertirlo en el entorno de las posibilidades más remotas. Pero imperceptiblemente el horizonte se estrechó. La vida tenía un rencor contra ella. Nunca se le permitiría desplegar sus alas. Al principio, los médicos habían dicho que 6 semanas de aire suave lo pondrían bien. Pero cuando regresó, esta seguridad se explicó como que, por supuesto, incluía un invierno en un clima seco. Dejaron su bonita casa, almacenaron los regalos de la boda y los muebles nuevos y se fueron a Colorado. Ella lo había odiado ahí desde el principio. Nadie la conocía ni le importaba. No había nadie que se maravillara de lo buen partido que había conseguido, ni que envidiara sus nuevos vestidos y las tarjetas de visita que aún eran una sorpresa para ella. Y él seguía empeorando. Se sentía asediada por dificultades demasiado esquivas para ser combatidas por un temperamento tan directo. Aún lo amaba, por supuesto, pero él estaba gradualmente, de manera indefinida, dejando de ser él mismo. El hombre con el que se había casado había sido fuerte, activo, gentilmente dominante. El varón cuyo placer es abrir camino a través de las obstrucciones materiales de la vida. Pero ahora ella era la protectora, y era él quien debía ser protegido de las importunidades,
y recibir sus gotas o su jugo de carne, aunque el cielo se estuviera cayendo. La rutina de la enfermería la desconcertaba. Esta puntual administración de medicinas le parecía tan inútil como alguna incomprendida ceremonia religiosa. Hubo momentos, en efecto, cuando oleadas cálidas de compasión barrían su resentimiento instintivo hacia su condición, cuando aún encontraba a su antiguo ser en sus ojos, mientras se buscaban el uno al otro a través del denso medio de su debilidad. Pero estos momentos se habían vuelto raros. A veces él la asustaba. Su rostro hundido e inexpresivo parecía el de un extraño. Su voz era débil y ronca. Su sonrisa de labios delgados, una mera contracción muscular. Su mano evitaba su piel húmeda y suave, que había perdido la aspereza familiar de la salud. Se sorprendía a sí misma observándolo furtivamente, como podría haber observado a un animal extraño. Le asustaba sentir que este era el hombre al que amaba. Había momentos en que decirle lo que sufría le parecía la única salida a sus miedos. Pero en general se juzgaba a sí misma con más indulgencia, reflexionando que quizás había estado demasiado tiempo sola con él, y que se sentiría diferente cuando estuvieran en casa de nuevo, rodeados por su robusta y enérgica familia. ¿Cómo se había alegrado cuando los médicos finalmente dieron su consentimiento para que él volviera a casa? Ella sabía, por supuesto, lo que significaba la decisión. Ambos lo sabían. Significaba que él iba a morir. Pero disfrazaban la verdad con eufemismos esperanzadores y a veces, en la alegría de los preparativos, realmente olvidaba el propósito de su viaje y se dejaba llevar por alucinaciones entusiastas a los planes del próximo año. Finalmente llegó el día de la partida. Ella tenía un miedo terrible de que nunca se fueran, de que de alguna manera, en el último momento, él le fallara, de que los médicos tuvieran una de sus habituales traiciones en reserva. Pero no ocurrió nada. Fueron a la estación. Él fue instalado en un asiento con una manta sobre las rodillas y un cojín en la espalda, y ella se asomó por la ventana, despidiéndose sin pesar de los conocidos que en realidad nunca le habían gustado hasta entonces. Las primeras 24 horas pasaron bien. Él revivió un poco y se divertía mirando por la ventana y observando las diversiones del vagón. El segundo día comenzó a cansarse y a irritarse bajo la mirada impasible del niño pecoso con el chicle. Tuvo que explicarle a la madre del niño que su esposo estaba demasiado enfermo para ser molestado, una declaración recibida por esa señora con un resentimiento visiblemente respaldado por el sentimiento maternal de todo el vagón. Esa noche durmió mal, y a la mañana siguiente su temperatura la asustó. Estaba segura de que empeoraba. El día pasó lentamente, puntuado por las pequeñas irritaciones del viaje, observando su rostro cansado. Ella trazaba en sus contracciones cada traqueteo y sacudida del tranvía hasta que su propio cuerpo vibraba con la fatiga simpática. Sentía que los demás también lo observaban y rondaba inquieta entre él y la línea de ojos interrogativos. La niña pecosa se colgaba de él como una mosca. Las ofertas de dulces y libros de imágenes no lograban deshacerse de ella.
torcía una pierna alrededor de la otra y lo observaba imperturbable. El portero, al pasar, se detenía con vagas ofertas de ayuda, probablemente inspirado por pasajeros filantrópicos, inflados con la sensación de que algo debía hacerse. Y un hombre nervioso con un gorro de calavera estaba visiblemente preocupado por el posible efecto en la salud de su esposa. Las horas se arrastraban en una tediosa inactividad. Hacia el anochecer, ella se sentó a su lado y él puso su mano sobre la de ella. El toque la sobresaltó. Él parecía llamarla desde lejos. Ella lo miró sin poder hacer nada y su sonrisa la atravesó como un dolor físico. ¿Estás muy cansado?, preguntó ella. No, no mucho. Pronto llegaremos. Sí, muy pronto. Mañana a esta hora. Él asintió y se quedaron en silencio. Cuando lo acostó y se metió en su propia litera, intentó animarse con la idea de que en menos de 24 horas estarían en Nueva York. Toda su familia estaría en la estación para recibirla. Se imaginaba sus rostros redondeados y despreocupados, abriéndose paso entre la multitud. Solo esperaba que no le dijeran demasiado alto que se veía espléndido y que pronto estaría bien. Las sutiles simpatías desarrolladas por el contacto prolongado con el sufrimiento le hacían notar cierta tosquedad en las sensibilidades de su familia. De repente creyó oírlo llamar. Separó las cortinas y escuchó. No, solo era un hombre roncando al otro extremo del vagón. Sus ronquidos sonaban grasientos, como si pasara a través de cebo. Se acostó de nuevo e intentó dormir. ¿No lo había oído moverse? Se incorporó temblando. El silencio la asustaba más que cualquier sonido. Podría no ser capaz de hacerla escuchar. Podría estar llamándola ahora. ¿Qué le hacía pensar en tales cosas? Era simplemente la tendencia familiar de una mente demasiado cansada a fijarse en la posibilidad más intolerable dentro del rango de sus presentimientos. Asomando la cabeza, escuchó, pero no podía distinguir su respiración de la de los otros pares de pulmones a su alrededor. Deseaba levantarse y mirarlo, pero sabía que el impulso era un mero desahogo de su inquietud, y el miedo a molestarlo la detenía. El movimiento regular de su cortina la tranquilizó. Sin saber por qué, recordó que él le había deseado una alegre buenas noches, y la simple incapacidad de soportar sus miedos un momento más hizo que los apartara con un esfuerzo de todo su cuerpo, sano y cansado. Se dio la vuelta de lado y durmió. Más tarde se sentó rígida, mirando el amanecer. El tren corría por una región de colinas desnudas, amontonadas contra un cielo sin vida. Parecía el primer día de la creación. El aire del vagón estaba cerrado y subió a la ventana para dejar entrar el viento frío. Luego miró su reloj. Eran las 7 y pronto la gente a su alrededor empezaría a moverse. Se deslizó en su ropa, alisó su cabello despeinado y se arrastró hasta el baño. Cuando se lavó la cara y ajustó su vestido, se sintió más esperanzada.
siempre le costaba no estar alegre por la mañana. Sus mejillas ardían deliciosamente bajo la toalla áspera, y el cabello mojado alrededor de sus sienes se rizaba en mechones fuertes y ascendentes. Cada pulgada de ella estaba llena de vida y elasticidad, y en 10 horas estarían en casa. Se acercó a la litera de su esposo. Era hora de que tomara su vaso de leche temprano. La cortina de la ventana estaba bajada, y en el crepúsculo del recinto con cortinas apenas podía ver que él yacía de lado, con el rostro vuelto hacia otro lado. Se inclinó sobre él y levantó la cortina. Al hacerlo, tocó una de sus manos. Estaba fría. Se inclinó más cerca, poniendo su mano sobre su brazo y llamándolo por su nombre. No se movió. Habló de nuevo más fuerte. Agarró su hombro y lo sacudió suavemente. Él yacía inmóvil. Volvió a tomar su mano. Se deslizó de la suya sin fuerza, como una cosa muerta. ¿Una cosa muerta? Su respiración se cortó. Necesitaba ver su rostro. Se inclinó hacia adelante y apresuradamente, con aversión y una repugnancia nauseabunda, puso sus manos sobre sus hombros y lo giró. Su cabeza cayó hacia atrás. Su rostro parecía pequeño y suave. La miraba con los ojos fijos. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, sosteniéndolo así, y se miraron el uno al otro. De repente, retrocedió. El deseo de gritar, de llamar, de huir de él casi la había dominado, pero una mano fuerte la detuvo. Dios mío, si se supiera que estaba muerto, los bajarían del tren en la próxima estación. En un aterrador destello de recuerdo, apareció ante ella una escena que había presenciado una vez viajando, cuando a un marido y a una esposa, cuyo hijo había muerto en el tren, los habían bajado en alguna estación al azar. Los vio parados en la plataforma con el cuerpo del niño entre ellos. Nunca había olvidado la mirada aturdida con la que siguieron al tren que se alejaba. Y esto era lo que le sucedería a ella. Dentro de la próxima hora, podría encontrarse en la plataforma de alguna estación extraña, sola, con el cuerpo de su esposo. Cualquier cosa menos eso. Era demasiado horrible. Temblaba como una criatura acorralada. Mientras se acurrucaba ahí, sintió que el tren disminuía la velocidad. Estaba ocurriendo entonces. Se estaban acercando a una estación. Volvió a ver al marido y a la esposa de pie en la plataforma solitaria, y con un gesto violento bajó la cortina para ocultar el rostro de su esposo. Sintiendo mareos, se dejó caer en el borde de la litera, alejándose de su cuerpo extendido y cerrando las cortinas para que él y ella quedaran encerrados en una especie de penumbra sepulcral. Intentó pensar. A toda costa debía ocultar el hecho de que él estaba muerto. Pero ¿cómo? Su mente se negaba a actuar. No podía planear, combinar. No se le ocurría otra cosa que sentarse ahí, aferrándose a las cortinas todo el día. Escuchó al portero haciendo su cama. La gente empezaba a moverse por el vagón. La puerta del vestidor se abría y se cerraba. Trató de animarse. Finalmente, con un esfuerzo supremo, se levantó. Salió al pasillo del vagón y cerró bien las cortinas detrás de ella.
notó que todavía se separaban ligeramente con el movimiento del tren, y encontrando un alfiler en su vestido, la sujetó. Ahora estaba segura. Miró a su alrededor y vio al portero. Imaginó que la estaba observando. ¿Todavía no está despierto?, preguntó él. No, titubeó ella. Tengo su leche lista para cuando la quiera. ¿Sabe que me pidió tenerla para él a las 7? Ella asintió en silencio y se deslizó en su asiento. A las 8:30, el tren llegó a Búfalo. Para entonces, los demás pasajeros ya estaban vestidos y las literas se habían recogido para el día. El portero, moviéndose de un lado a otro con su carga de sábanas y almohadas, la miraba al pasar. Finalmente dijo: ¿No va a levantarse? Sabe que nos ordenan recoger las literas lo antes posible. Sintió un frío terrible de miedo. Estaban justo entrando en la estación. Oh, no todavía, tartamudeó. No hasta que haya tomado su leche. ¿Puede traerla, por favor? Está bien, tan pronto como volvamos a salir. Cuando el tren se puso en marcha, él reapareció con la leche. Ella la sujetó y se quedó mirándolo vagamente. Su cerebro se movía lentamente de una idea a otra, como si fueran piedras separadas por una corriente turbulenta. Finalmente se dio cuenta de que el portero todavía esperaba expectante. ¿Se la doy yo?, sugirió él. «Oh, no», exclamó levantándose. Él todavía está dormido, creo». Ella esperó hasta que el portero se alejara. Luego desabrochó las cortinas y se deslizó detrás de ellas. En la semiobscuridad, el rostro de su esposo la miraba fijamente, como una máscara de mármol con ojos de ágata. Los ojos eran terribles. Extendió la mano y bajó los párpados. Entonces recordó el vaso de leche en su otra mano. ¿Qué debía hacer con él? Pensó en subir la ventana y arrojarlo fuera, pero para hacerlo tendría que inclinarse sobre su cuerpo y acercar su rostro al de él. Decidió beberse la leche. Regresó a su asiento con el vaso vacío y después de un rato el portero volvió para recogerlo. «¿Cuándo recojo su cama?», preguntó. «Oh, no ahora. No, aún está enfermo. Está muy enfermo. ¿No puedes dejarlo como está? El doctor quiere que se recueste lo más posible». Se rascó la cabeza. «Bueno, si está realmente enfermo». Tomó el vaso vacío y se alejó, explicando a los pasajeros que la persona detrás de las cortinas estaba demasiado enferma para levantarse aún. Ella se encontró en el centro de miradas simpáticas. Una mujer maternal con una sonrisa íntima se sentó a su lado. «Siento mucho oír que su esposo esté enfermo. He tenido una cantidad notable de enfermedades en mi familia y tal vez podría ayudarla. ¿Puedo echarle un vistazo?» «Oh, no, por favor, no debe ser molestado». La señora aceptó el rechazo indulgentemente. «Bueno, es como usted diga, por supuesto, pero no me parece que tenga mucha experiencia en enfermedades y me habría gustado ayudarla. ¿Qué hace generalmente cuando su esposo se pone así?» «Yo
yo lo dejo dormir. Tanto sueño tampoco es muy saludable. ¿No le da ningún medicamento? Sí, sí. ¿No lo despierta para que lo tome? Sí. ¿Cuándo toma la próxima dosis? No ahora. No por 2 horas. La señora parecía decepcionada. Bueno, si yo fuera usted, intentaría dárselo con más frecuencia. Eso es lo que hago con los míos. Después de eso, muchas caras parecían presionarla. Los pasajeros se dirigían al coche comedor y era consciente de que, al pasar por el pasillo, miraban curiosamente las cortinas cerradas. Un hombre de mandíbula prominente y ojos saltones se detuvo e intentó lanzar su mirada a través de la división entre los pliegues. La niña pecosa, regresando del desayuno, interceptaba a los transeúntes con un agarre mantecoso, diciendo en un susurro fuerte: «Él está enfermo». Y en una ocasión pasó el revisor pidiendo boletos. Ella se encogió en su rincón y miró por la ventana los árboles y casas que pasaban volando, jeroglíficos sin sentido de un papiro desenrollado sin fin. De vez en cuando el tren se detenía, y los recién llegados al entrar en el coche miraban a su vez las cortinas cerradas. Parecía que cada vez más personas pasaban. Sus caras empezaban a mezclarse fantásticamente con las imágenes que surgían en su cerebro. Más tarde en el día, un hombre gordo se desprendió de la neblina de caras. Tenía un estómago arrugado y labios pálidos y suaves. Cuando se acomodó en el asiento frente a ella, notó que estaba vestido con un traje de tela ancha negra y una corbata blanca sucia. «Está bastante mal su esposo esta mañana, ¿verdad?» «Sí». «Ay, ay, eso es terriblemente angustiante, ¿no?» Una sonrisa apostólica reveló sus dientes llenos de oro. «Por supuesto, usted sabe que no existe tal cosa como la enfermedad. ¿No es un pensamiento encantador? La muerte misma no es más que una ilusión de nuestros sentidos más groseros. Solo ábrase a la influencia del espíritu. Sométase pasivamente a la acción de la fuerza divina, y la enfermedad y la disolución dejarán de existir para usted. Si pudiera inducir a su esposo a leer este pequeño folleto». Las caras a su alrededor volvieron a volverse indistintas. Tenía un vago recuerdo de escuchar a la señora maternal y al padre de la niña pecosa discutiendo apasionadamente las ventajas relativas de probar varios medicamentos a la vez o tomarlos uno por uno. La señora maternal sostenía que el sistema competitivo ahorraba tiempo. El otro objetaba que no se podía saber qué remedio había producido la cura. Sus voces continuaban, como boyas de campana resonando a través de la niebla. El portero se acercaba de vez en cuando con preguntas que ella no entendía, pero que de alguna manera debía haber respondido, ya que él se iba sin repetirlas. Cada 2 horas, la señora maternal le recordaba que su esposo debía tomar sus gotas. La gente salía del coche y otros ocupaban su lugar. Su cabeza daba vueltas y trataba de estabilizarse aferrándose a sus pensamientos mientras pasaban, pero se le escapaban como arbustos en el costado de un precipicio empinado por el que parecía estar cayendo. De repente, su mente se aclaró nuevamente
y se encontró imaginando vívidamente lo que sucedería cuando el tren llegara a Nueva York. Se estremeció al darse cuenta de que él estaría completamente frío y que alguien podría darse cuenta de que había estado muerto desde la mañana. Pensó apresuradamente: si ven que no me sorprendo, sospecharán algo, harán preguntas, y si les digo la verdad, no me creerán, nadie me creería, será terrible. Y se repetía a sí misma: debo fingir que no lo sé, debo fingir que no lo sé. Cuando abran las cortinas, debo acercarme a él con naturalidad y entonces debo gritar. Tenían la idea de que el grito sería muy difícil de hacer. Gradualmente, nuevos pensamientos la invadieron, vívidos y urgentes. Trató de separarlos y contenerlos, pero la acosaban clamorosamente, como sus escolares al final de un día caluroso, cuando estaba demasiado cansada para silenciarlos. Su cabeza se confundió y sintió un miedo enfermizo de olvidar su papel, de traicionarse con alguna palabra o mirada descuidada. Debo fingir que no lo sé, seguía murmurando. Las palabras habían perdido su significado, pero las repetía mecánicamente, como si fueran una fórmula mágica, hasta que de repente se escuchó diciendo: no puedo recordar, no puedo recordar. Su voz sonó muy fuerte y miró a su alrededor aterrorizada, pero nadie parecía notar que había hablado. Al mirar hacia el fondo del vagón, su vista se posó en las cortinas de la litera de su marido y comenzó a examinar los monótonos arabescos tejidos a través de sus pesados pliegues. El patrón era intrincado y difícil de seguir. Fijó la mirada en las cortinas y al hacerlo, la tela gruesa se volvió transparente y a través de ella vio el rostro de su marido, su rostro muerto. Luchó por apartar la mirada, pero sus ojos se negaron a moverse y su cabeza parecía estar atrapada en un tornillo. Finalmente, con un esfuerzo que la dejó débil y temblando, se volvió, pero no sirvió de nada. Justo frente a ella, pequeño y suave, estaba el rostro de su marido. Parecía suspendido en el aire entre ella y las trenzas postizas de la mujer que estaba delante de ella. Con un gesto incontrolable extendió la mano para apartar el rostro, y de repente sintió el tacto de su piel suave. Contuvo un grito y se levantó a medias de su asiento. La mujer con las trenzas postizas se dio la vuelta, y sintiendo que debía justificar su movimiento de alguna manera, se levantó y levantó su bolsa de viaje del asiento opuesto. Desbloqueó la bolsa y miró dentro de ella, pero el primer objeto que encontró fue un pequeño frasco de su marido, metido ahí en el último momento, en la prisa de la partida. Cerró la bolsa y cerró los ojos. Su rostro estaba ahí de nuevo, colgando entre sus globos oculares y párpados como una máscara de cera contra una cortina roja. Se despertó con un estremecimiento. ¿Se había desmayado o se había dormido? Parecían haber pasado horas, pero todavía era pleno día y la gente a su alrededor estaba sentada en las mismas actitudes de antes. Una repentina sensación de hambre la hizo consciente de que no había comido nada desde la mañana. El pensamiento de comida la llenó de disgusto, pero temía un regreso del desmayo, y recordando que tenía algunas galletas en su bolsa, sacó una y se la comió. Las migas secas la ahogaron, y rápidamente tragó un poco de brandy del frasco de su marido. La sensación de ardor en su garganta actuó como un contrairritante,
aliviando momentáneamente el dolor sordo de sus nervios. Luego sintió un calor suave que se apoderaba de ella, como si una brisa suave la acariciara, y los miedos que la acosaban relajaron su agarre, retrocediendo a través de la quietud que la envolvía. Una quietud reconfortante, como la espaciosa tranquilidad de un día de verano. Durmió. A través de su sueño, sentía la impetuosa carrera del tren. Parecía que era la vida misma la que la arrastraba, con una fuerza inexorable y vertiginosa, llevándola hacia la oscuridad y el terror, y el asombro de días desconocidos. De repente todo estaba quieto, ni un sonido, ni una pulsación. Estaba muerta a su vez, y yacía a su lado con el rostro liso y mirando hacia arriba. ¡Qué quietud! Y sin embargo, escuchaba pasos que se acercaban, los pasos de los hombres que iban a llevárselos. También podía sentía una vibración prolongada, una serie de golpes duros, y luego otra inmersión en la oscuridad de la muerte esta vez. Un torbellino negro en el que ambos giraban como hojas, en espirales desenrolladas salvajemente, con millones y millones de muertos. Se levantó de un salto aterrorizada. Su sueño debía haber durado mucho tiempo, porque el día invernal había palidecido y las luces estaban encendidas. El vagón estaba en confusión y al recuperar la postura, vio que los pasajeros recogían sus abrigos y bolsas. La mujer con trenzas postizas había traído del vestuario una planta de hiedra enfermiza en una botella, y el científico cristiano se estaba poniendo los puños al revés. El portero pasó por el pasillo con su imparcial cepillo. Una figura impersonal con una gorra de banda dorada pidió el boleto de su esposo. Una voz gritó: «¡Equipaje express!», y ella escuchó el clic de metal cuando los pasajeros entregaban sus comprobantes. Pronto su ventana quedó bloqueada por una extensión de pared hollinosa, y el tren entró en el túnel de Harlem. El viaje había terminado. En unos minutos vería a su familia abriéndose paso entre la multitud en la estación. Su corazón se dilató. El peor terror había pasado. «Será mejor levantarlo ahora, ¿no le parece?», preguntó el portero tocándola en el brazo. Tenía el sombrero de su marido en la mano y lo giraba meditativamente bajo su cepillo. Ella miró el sombrero e intentó hablar, pero de repente el vagón se oscureció. Alzó los brazos, luchando por agarrarse a algo, y cayó de bruces, golpeándose la cabeza contra la litera del hombre muerto.